Pues, muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a Aegis Prime Gaming, el podcast. Mi nombre es Alex. Yo soy Felipe. Emily. Tenemos por fin a Limari para atrás después de ¿cuánto tiempo? No me acuerdo. It's been a while. I don't keep track. I don't even know los días que vivo at this point ya. Estamos todos jodidos. El punto es, keep going. Adult. Adult life. Adulthood. Adulting. Adulting. Pues sí, pero vamos a hablar de lo nuevo. Aunque no hay mucho nuevo porque como dijo Limari antes de esto, it's been medio meh since like after Video Game Awards. Pero vamos a empezar yo quiero decir con la adquisición de Microsoft, que ahora está comprando medio mundo. Como que ¿qué compraron? Compraron Activision Blizzard. So, Yeah. ahí They bought cancer. they bought cancer. Too. What? They bought cancer. Me fue tripeando, pero honestamente, someone needed to buy them because they were in such deep shit. Que De sí, que honestamente, honestamente it's ridiculous at this point. Y pues de verdad que yo sé que Overwatch 2 eso no va a salir anytime soon. Eso I'm like at this point. Y los revoluces y los rollbacks que están haciendo con World of Warcraft, que son honestamente, what they're doing is not fixing the main problem. The root of the problem es arreglar literalmente el toxic environment que tienen. Sacarla todo, aunque pues, después que they acquired it, van a botar un par de gente, eso sí, que después la realidad es que Phil no jode con eso. O sea, you're toxic o tú haces las cosas mal para afuera, como debería ser en todas las compañías. Que Microsoft entre y cleans house y saca all those, people that deserve to get fired. Pero yo digo que eso va a traer también problemas porque se conozco de alguien que entró en esto, ¿verdad? Pues no puedo decir mucho, I don't want to give them trouble, pero parte de los issues también que tenían la gente que trabajaba en haciendo los juegos es que había un par de gente que they wouldn't hire for their quality en programación, era más por llenar una cuota, que eso va a traer conflicto porque como que necesitamos latinos. Vamos a ver quién podemos meter aquí. Necesitamos mujeres. Exacto, lo que podemos meter aquí. No. Yo digo que no es que el issue no es que no puedan hacer diversity, but diversity does not kind of publish the game, because si hay alguien que es mejor capacitado en programación, era más por complaining about it because okay, that person has a skills and I feel porque that's fine, because that means I have to work on better or learn, y es parte de. Pero a veces se enfocan too much en ese llenar la cola, que cuando necesitan hacer un proyecto and they have the people and they're like, I don't know how to do this, but you were hired for this. I'm like, yeah, I know, but I don't know how to do it. So es como que es un topic bien hard a veces to speak with some people because they tend to be like, oh, you're just ¿verdad? Being a hater, y te dicen todas las palabras, all the cards para insultarte, and I'm like, no, because ahora mismo, por ejemplo, es un juego grande, como el paso reciente, el de GTA, que hicieron. Y eso si es tú un buscas fucking todos los revolú. Si tú buscas quiénes fueron los developers de todo eso. Esos fueron los que hicieron los mobile ports de PS2 a iOS. I guess Android too. Pero tú sabes que pues las compañías grandes, no voy a mencionar el nombre, tienden a hacer lo mismo como pues, en todos los de estos que they do third parties. Usualmente usan en India para que salga más barato eso. Si tú buscas literalmente los nombres de varios developers,
pues se nota que se tiraron la macetería y contrataron gente de allá para trabajar en esa. Because you can check los developers y la mayoría son de allá. O sea, y no es como que no es que no puedan coger gente de allá, es que you have to also evaluar el No QA coger cualquier session, cosa, la Dios calidad y mío. eso, porque you can't go just cheap labor. Porque al final del día eso es lo que todas las compañías hacen. They just want cheap labor para que salga barato y you're published para que la gente lo compre. O sea, y tampoco eso es, I don't find it fair because, you know, es bastante capaz que le hayan pagado una porquería y Eso ellos profit, and they profit off of us mejor. And I hate that so much. eso Pero, es como Legend of Arceus. pero, Espérate, no llegamos ahí todavía, bueno, deja que lleguemos. pero, Coming up. pero la realidad es como que, bro, o sea, digo que en general en todas las compañías, yeah, be diverse, añade todo el mundo lo que tú quieras, pero always keep in track si tienen la capacidad, porque al final del día, o sea, hay cosas que tienen que salir. Regardless, how you identify your color, de lo que sea, porque programar algo no es exactamente 1, 2, 3. Ojalá fuera así. And I would be a wizard right now. Gotcha. They're wizardly Mario. Yeah, I would. My job would be so much easier if I had a wand right now que me programara por mí. Pero Bueno, honestamente, necesite sí. GitHub. True. Pero sí, para ir más de esto, ¿verdad? I hope que once they acquired it no sea como ha pasado con anteriormente, que pues cuando Que cierran medio Microsoft mundo. acquire. Exacto, y dejen perder las oportunidades porque el mejor ejemplo que siempre se discute es cuando they acquired Rare y they didn't do much. Y honestamente creo que fue el último juego de Banjo-Kazooie, que es el que a nadie le gusta, que está en Xbox, que salió hace tiempo. And that one, creo que es that one should not be named. I don't remember the name right now. Pero me acuerdo que siempre yo fastidio con eso y people would like tell me to shut up. Just don't talk about that. I think the best game que Rare ha hecho desde que Microsoft lo compró, I think it was, I haven't played it, pero le he escuchado un montón de buenas cosas. At least with the updates. Sea of Thieves, dice que es bien bueno. Oh, sí, yeah, that es one, bueno. sí. Pero, blast. again, they acquire, el issue que yo tengo con Microsoft es que adquieren tanto y tanto, y ahora no hay excusa de que they cannot publish They have games, whatever. whatever. ¿Y ustedes creen que They Microsoft is gonna, keep the games to themselves? O va a ser como que, ok, toma PlayStation, que tienes Call of Duty? Yo digo que ellos van a honrar el contrato. De la gente dice que PlayStation está llorando y eso, y yo estaba leyendo más a fondo y fue alguien de Wall Street como tal que empezó el de esto, y después sí, ellos dicen, es que es parte de, o sea, el contrato, ellos tenían un contrato establecido, so they have to honrar eso. After that Exacto, ends, como I am pretty Deathloop. sure, yeah, o sea, es contrato wise, y yo sé que ellos van a honrar eso, y después de allá, obviamente, va a ser either for their consoles or PC, porque pues, that's the whole point, because eso es para hacer todo el mundo. Pues, either to join the Xbox family or, ¿verdad? Yo por lo menos, a mí me da igual, because I always found console wars pretty stupid. You play wherever you want. Exacto. Esta es la pregunta de los 64 chavitos. So, Microsoft se está volviendo el ratón. Pretty much. Yo creo que no le van a hacer nada, porque ahora mismo Disney lo ha hecho, AT&T lo ha hecho. Exacto. Y sí Technically leí it's que not a están- monopoly. Bueno, hay que ver, porque si ellos siguen comprando eventualmente, pues van a tener que revamp otra vez la definición de monopoly, porque Microsoft can keep buying, o sea, they have the money for it, esa es la realidad. Papi, tiene los chavos de Papi Gates ahí guardados. I think oficialmente Gates ya no está, creo No, que he stepped out. No, he stepped down. He stepped down like 4 Por years eso. ago. Exacto. Por eso que he's not de esto. Yo creo que él, maybe Pero siempre le vamos a bueno, decir, siempre le vamos a decir Papi Gates, porque Exacto. That's true. they still go to him to ask for all this stuff. Mira, si queremos hablar de cómo compañías compraron like other companies and then they like made
amazing developers just disappeared into bullshit shit. Vamos otra vez a mirar. ¿Dónde están los juegos de Golden Sun? Lo mencioné solamente porque le va a doler tanto a Limari. Eso hay que ir a Japón, a Nintendo Headquarters, y decirle, let Camelot free. Yeah. We don't want more golf games de Mario. Please Nope. let them be free. ¿Qué fue? ¿Qué era el otro? No, yo creo que no es a mí nada más que me duele. My boyfriend, who's a huge fan of it, yeah, I'm he still tells crying me, over it. No, and he suffers it. no, Y duele porque es Nintendo como también. que... Nintendo compró también Next Level Games, I think they bought, right? Was it Next Level I Games? don't remember. Was it that one? Yo sé que... Pero sé que me da risa que Nintendo, ahora que Felipe lo menciona, they keep Camelot tied up, teniendo un estudio que puede hacer mejores cosas, que hacer la misma vaina varias veces. Y a bringing up Metroid, o sea, Nintendo a veces no sabe qué hacer con sus propios IPs, and they have to get other studios to help them out. Es como que it's ridiculous. Y Te voy a ellos tienen decir- su propio... You know, Su propio whose fault estudio. it is? You know whose fault it is? No es ni de los developers ni del owner. El problema es marketing. Porque marketing goes out, they do all of these surveys and other shit, and because it's little kids, you know, answering surveys and they're looking at like the age groups and where the game is going to sell and how much money it's gonna make. ¿Qué tú Cuando tú haces? vienes a ver, ellos no van a hacer un juego de Golden Sun hoy en día porque la generación de nosotros es mucho más pequeña que el age group que ellos están targeting, que es de 8 años a 24. Like, sí, en el área de 24 hay 2 o 3 que puede ser que caigan en el área de Golden Sun, but JRPGs a ese nivel, chiflu. JRPGs a ese nivel no es para niños, like, yes, us, porque Excepto nosotros si es crecimos en Fire esas Emblem. cosas. Dios mío, que mucho de... Ni eso, pero, papá. pero los que hacen Fire Emblem son del mismo Japón. I forgot their names right now. Pero, pues, pero la realidad es que Fire Emblem también. Atlus. Sí. No, No, era In- Intelligent. ¿Cómo era? I Intelligent forgot their Games. names. Y yo lo hablé con mi boyfriend ayer fue que we were talking about Fire Emblem. Pero Intelligent Atlus, Systems. Exacto. There you go. Sí, That's sí. the name. Que ellos hacen Pero- Paper pero- Mario, hacen Fire Emblem y Bueno. hacen WarioWare. And the Advanced War Yeah. Games. Yeah. Yep. Pero Advance Wars es debajo de Atlus. Igual que Fire Emblem. They're under Atlus. Esa parte no sé. Yo creo que eso es un joint que tienen porque one of the Atlus is sites de they- Sega. Sí, Atlus sí, is de Sega. pero esos son like that's the funny thing, they're Sega games. And they never think about that when they see it. Pero Fire Emblem y Advance Wars son Sega games. They're Atlus. Go look it up. Yo te digo, I know. look it up quick. Honestamente, yo lo que quiero es que Microsoft y, ¿verdad? Porque sí me gustó the line of thinking de Phil, que wanna bring back IPs viejos de Activision, que Activision mismo dejó morir. Cuando yo vi que él dijo que quería bring Guitar Hero, I'm like, I'm up for it. O sea, el Sí, último mierda. juego que tiraron fue mierda. Eso fue mierda. ¿Para Because cuál? it was Y- buying out. El The World Tour, literalmente cuando me compraron el Play 3, mi first game de PlayStation 3 fue World Tour. My mom went berserk finding that for me because yo jugaba los otros Guitar Hero de antes. O sea, I was full on. That was my favorite rhythm game para ese tiempo, aside from DDR. Oh, tú quieres el reading game. Yo estoy jugando en el teléfono, se llama BeatStar. Y es de los de creadores de Clash of Clans. Oh wow. And, Se tiraron it's esa. yeah, it's three lines of things coming down, pero tú sabes, you have Okay. your doubles, you have arrows, so si el arrow está apuntando para la izquierda, you have to press and then swipe to that area. So it Okay. combos nicely into the game. Y Mira, perdóname, ahora mismo,
according to, Wikipedia, Fire Emblem es de Nintendo Intelligent Studios, Intelligent Systems. Yeah. Es I guess they're like second party studios. No son de Nintendo, Pero son de, pero son de Japón. son de Japón and they only make Pero que- Nintendo yeah. games. They've made Fire Emblem, Paper Yeah. Mario, WarioWare, and the War series. Dice aquí que they had an office in the HQ de Nintendo in Kyoto, pero they moved like Yo- to the building next to them. Y Was y el collaboration que tuvieron en Wii U, que es Fire Emblem, qué sé yo qué madre. No, Shin Megami. Brilliant Sword. No. Era Brilliant algo. Radiant, yo no Dawn. sé qué carajo. Radiant Dawn. Tokyo Mirage Sessions, que es un No, ese crossover es entre el- Shin Megami Tensei y yeah. Fire Emblem. Ok. Shin Megami Tensei, No, obviamente that's- Atlas. Esa No, es... pero había, like, the old games, yo me acuerdo que los juegos viejos de ellos, like, back in, like, Game Boy and stuff like that, it said Atlas. Nope. Yo creo que sé cuál tú dices de Game Boy. Que ese eran bien carito para conseguir en GameStop. Yeah. No, aquí dice que todos los juegos de Pero- Fire Emblem, a menos que sea un spin-off. No, eran los juegos originales de Fire Emblem. Sí, son juegos de Fire Emblem, lo que dice Felipe, pero honestamente yo espero que Microsoft no deje de perderle esta oportunidad, because Activision, honestamente, it was just todo estaba blazing fire. There was nothing going on for They them have right now. Activision Blizzard has amazing games, pero like I said, Philip Spencer needs to clean house y hopefully not cancel any of those games que ellos tienen en development. Sony, cabrón, haz algo con tu vida, no sé qué vas a hacer. Desde que, como dijo Limari hace Yo tiempo, digo- desde que movieron para Estados Unidos, That's to me, that was the biggest mistake they did. Y pues el current president o CEO, Jim Ryan es que se llama. Imagínate que es tan importante que honestamente hay que sacarlo porque he's not managing las cosas bien. They are going full blast and Hollywood shit, and that's not what Sony is or was, honestamente, porque the only el way library que Jim, Sony tiene. I know, the only way Jim No, Ryan se puede, Es I difícil. forgot the ¿verdad? word. Eso no- Es traerme Jack 4. Mira, Redeem himself, that's the word. hablando de Rhythm Games que hace 10 billones de años no escuchamos, ¿cuál era el Rhythm Game que los muñequitos eran en negro? Like, que eran, you had to like, que eran como si fueran indios, like natives or something. y eran como unos aliens. Pata, pom, pom. Pata, pon. I never understood that Yeah. game. Ese juego salió para PSP. Yeah. Pata, pata, pom. Pata, pata, I pom, love that pom, game so pata, much. pata, That pom. game was amazing. They should bring it back, pero Mhm. yo digo, ahora mismo Sony, honestamente, si ellos se ponen, put their fucking foot down y analizan bien their shit, because ahora mismo, o sea, I love Sony games, that's a fact, Nintendo siempre ha sido. No soy un fan de Microsoft, porque honestamente, a par de juegos que salían en Microsoft salían para los demás, y es como que, Pero ahora mismo, I have Game Pass, y lo uso from time to time. Pero ahora mismo, pues, Gracias a Game Xbox, Pass me introdució a The Yakuza. a los juegos de Yakuza. And God, I love them. ¿Cuál juego? They're The Yakuza series. Oh. Sí, y los memes Pero- tuyos de cada vez que llega viernes. It's Friday, baby. Mhm. Y todo el mundo está bailando en la discoteca. Es que honestamente, Yo amo ese that's juego, magnificent. esos juegos tanto. Ahora mismo Sony tiene que ponerse las pilas porque they're focusing on the wrong things right now y más con este tipo, pues, yo digo que en parte después de que se mudaron de Japón a los headquarters en Cali, that was the biggest mistake ever done, mejor dicho, porque es que literalmente they're focusing too much on the Western audience instead of just being how they were, because antes literalmente la librería de Play 2 es ridícula.
Mhm. You're like, Es una razón porque Play 2 es the best selling console of all time. type, they need to rethink and go back to their Oh, fucking roots. What's the best selling Nintendo has console? No, Nintendo no lo Nintendo tiene. hasn't. Nintendo doesn't have the Nintendo best. hasn't. No, the PlayStation 2 is the best selling console of all time. What's the biggest selling? Oh, Nintendo llegó en segundo lugar. You're right. I forgot about that. Es que estoy Sí, pensando, it was like there was a standpoint donde estaba creciendo la línea a través de como 5 años, where Nintendo took ahead for like a year and then it went back down. You're right. la Porque cosa es que Nintendo- Nintendo Ajá. pues, puede vivir ahora mismo el Switch, creo que es el más vendido, y la realidad es que el Switch, la idea del Switch es súper genial because you can play games on the go, you can play while you're taking a poo poo, you can take it with work, you can do a lot of things. Y lo mismo va a ser obviamente el Steam Deck para la gente que lo compró y eso también va a ser un palo. I didn't get to pre-order one y tampoco iba a dar break porque la gente, el momento que eso abrió, la gente hizo, Mira, pero la realidad, according to Wikipedia, ajá, el PlayStation 2 vendió over 155 million y Nintendo DS Family, so todos los Nintendo DS, me imagino que se incluye el DSi y whatnot, Yep. yeah. 154 million. So they sold, how much was the PlayStation? 150? 155 million, 155 million. Por uno. Por uno. Por 1 million, el Nintendo DS no le pasó. That's, un handheld casi se los come. Pero si hablamos por ejemplo, si los ponemos aparte y ponemos la librería de los dos, PlayStation 2 es mucho más increíble. Y la cantidad de juegos que nos Yep. marcaron a nosotros están todos en PlayStation 2, they're nowhere else. Es más, Sigo llorando por hasta Jack. eso es de, yo todavía lloro porque los juegos de pelea hoy en día, creo que le llaman el Big Three, lo que es Mortal Kombat, Tekken y Street Fighter, they're not doing anything. They're just updating the games, and they've been updating the games for like 2 years or 3 years now. Que sí, It's just garbage. It's just garbage at this point. Esos juegos son una mierda. Eso me acuerdo, creo I que don't fue, enjoy them anymore. ¿cuál fue Street Fighter 4? Que salió Street Fighter, Super Street Fighter, salieron como 4 versiones de Street Fighter 4. Street Fighter 2, That como game came 20. out in 2009. 2009 and 2010. Para allá abajo sale ese juego. And that game stayed for almost 7 years in a row. They just updated the game. Y de verdad que no había nada mejor que Vanilla. Todo lo demás era una mierda. But que de juegos intricate for fighting en el PlayStation 2, there were many games like this. Uno de los más grandes que there's actually an online community that made the game so you could play on the emulator and have a netcode on it so you can actually play with other people. Def Jam 5 for New York. Oh That my game is lord. yes, there's Ese people viejo. playing that and they have like it's like a really like underground tournament for it, and there's people playing that game. Never talk about I was Def Jam Underground 2. Yeah, Def Jam that is a 5 for New York es el 2. Ok. Era No sé por, no sé, me acordaste cuando fui a GameStop, no sé para qué fue, what? El papá se le armó al tipo de la tienda y todo, y yo, pero si ese juego yo lo compré, yo creo que él dijo, o sea, que lo compró un tiempito atrás, y que como es que nuevo le costó tanto, y cuando va a trading vale tan porquería. I'm like, it's GameStop, bro. aparte It's ridiculous. no era solamente GameStop, es que ese juego it sold because it was 50 cent y después de eso it died out. The game dropped in value in 2 months. Normalmente los juegos de grandes compañías they hold value for 6 months. Ese juego se murió como 6 semanas en. Yo me acuerdo, a mi hermano le hackearon la cuenta de Xbox Live cuando estábamos en Xbox 360 y después de after months Microsoft was finally able to get it back to us, y cuando nos metimos en el Xbox 360 la persona había comprado 50 cent, so we got that game. What the fuck? Wow. Here, you have your freebie.
Tú sabes Exacto. que yo nunca entro a los mensajes de Xbox Live ni nada. So, yo había jugado en la computadora por mucho tiempo y creo que yo estaba jugando Need for Speed and then I was playing something else. And out of nowhere, yo recibo este mensaje de this person saying like, oh, I'm gonna report you for hacking. Y yo, I don't even remember what game I was playing, bro. Like, I was that good de que te puse presión y you thought I was hacking? What the hell? Papi, a mí me A ver, hicieron lo eso opuesto. pasa todavía. Me hicieron lo opuesto. Como cabrón, you suck. Get the fuck out. I'm sorry, man. Te dieron a ti Ay. por donde no era. Es que yo nunca había jugado un shooter, un first person shooter en un keyboard. It was my first time y me Oh. violaron bien feo. El allá hacía. Ah, Ay, espérate, déjame recargar. como que ¿cuál es el botón de Vaya. brincar aquí, puñeta? It's not the space bar. What? ¿Qué pasa? Era Halo, estaba Si en te Halo. acostumbras a control, pues es lo que te acostumbras. Mucha gente, pues, si no, usar control a un PC, pero pues yo digo que learn it y pues juégate a tu forma. Exacto, estoy aprendiendo. Estoy jugando Doom 64. Aquí, no Doom 64, Mira el primer Doom. Aquí en la PC. Pues, just Doom. Just Doom. Doom 64 es 64, pero Exacto, my Doom. bad. Just straight up Doom. Just Doom. Que como está el nuevo Doom, Este, que es Doom tú- también. Sí, pero ese es Doom. Es Doom 2016 and then Doom 2019 or something like that. Doom Eternal. Que tú estás hablando ahora de eso de los juegos de FPS y yo me acuerdo que en computadora, like ages ago, como yo no tenía acceso para comprar Counter-Strike and play Counter-Strike, yo estaba jugando un juego que se llamaba Soldier Front. Era de la misma compañía que eran los creadores de Fly for Fun o algo así. They had that one random FPS ahí en la esquina. Y yo me acuerdo que yo tenía, I think I had like 9 accounts in that game. Porque tú podías empezar el account y tú podías coger una pistola diferente and just play with that gun. So I get to try out all of the guns before I choose the one that I'm gonna run the game with. Y me acuerdo que yo tenía un panita que era coreano and we always took like, if he picked love, pues I was hate. Y that was our mixing names para que supieran que nosotros éramos partners cuando jugábamos juntos. But yo estaba reminiscing en esos tiempos porque yo me acuerdo de in a week I think I spent close to like $150 in the game. Damn, Pude son. haber comprado Counter-Strike just from the get-go y jugar el juego for free. And I spent my money on a gacha porque I was just hunting down for fucking guns. Y la mierda era que los rifles, they had maintenance and they broke. And if they broke, they didn't fire correctly, so tú no podías usarla. Yo me acuerdo que la M4 cuando se rompía, el spread de las balas hacía así. So you had to like aim down to the floor to hit people. Si estaba rota el weapon. That game was a pain in the ass to like maintain and be high rank. That was my starting point en FPS fue eso. Y después de eso brinqué a Call of Duty. Y usando gacha. Y yo me quejo de mis amigos ahora, and then I look back and I say, you know what, I can't talk, porque yo le metí chavos a un gacha gun game. Mira, yo quiero meterle chavo a Halo Infinite porque es que they have cat ears so you can put on your Oh armor. my god. And I want to buy them. Still want Bueno, para them. eso vete a jugar Destiny. Para eso vete a jugar Destiny. Pídelo de regalo. Yeah, No, just I- go for Destiny. I just want to get in and shoot. I don't want to go around exploring. Mira que no, seguimos sidetracking y nos vamos para el carajo y seguimos reminiscing de los good old days. Vamos a hablar un momentito del juego que no íbamos a hablar, pero vamos a hablar de él just to make fun of it. Vamos a hablar de Legend of Arceus y antes de que me interrumpan quería decir esto. Me encantó esto del juego. And it's not actually about the gameplay. Es que el juego estuvo live 2 horas y 30 websites en el internet le dieron más de 90. ¿Qué? Dime Le rápido. le están dando 9 de 10. Ajá. Había uno que yo dije, holy shit, fue el único bravo en darle 5 out of 10 y fue IGN de Italia, creo que fue.
Es más, Because it is a garbage game. even IGN America, o sea, de acá creo que le dio un 7. I'm actually, Es un reskin. irónicamente, Ya. yo diría que honestamente, esto es para mí. O sea, la gente, pues you played y ese emulado, ese. It's the same shit. O sea, yo lo juego ahora emulado y si lo juego otra vez en el Switch, lo mismo stuff Sinceramente, que me pasó. no importa if you played emulated, porque ese juego is basically a solo experience. Lo más que puedes hacer es trade con otra gente. So, you know, there's no battling with other el hecho It's people. not a Pokemon game. It's not a Pokemon game. Period. It's not a. I refuse to say that that's a Pokemon game. Here's It's more why. of an idea- RPG game. O sea, más RPG. I mean, It is- para ti, it is- Mystery Dungeon, was that a Pokemon game? It was a Pokemon game. Y este juego, ¿cómo se...? ¿Pero qué es lo tuyo? Porque tú tienes que entender la parte de Mystery Dungeon. Era un side story a things that happen on, like, porque son partes que conectan a los juegos principales. And it was a nice off game de eso. Lo mismo. Pokémon Tú dirías Rangers que también. ¿Te acuerdas de eso? Pokémon Rangers estaba brutal. They should bring that back. Es como decir Pokémon Stadium. Pokémon Stadium y Pokémon Coliseum, are they Pokémon games? Of course they are. Of course they are. They just had extras to add to the fun of the game. Mientras que este juego, you're literally just, literalmente es un Safari Zone gigante, Sí. reskin Breath of the Wild, Dark Souls experience. Wannabe of Dark Pokemon. Souls, I guess. Yeah. Mira, como le dije a Limar y tú lo viste también, por lo menos como dije, por lo menos con el muchacho. Every time you dodge roll, you throw a Pokeball, those grunts and you know, Es Link. sound so familiar. Y yo como que, ¿qué carajo es? ¿Qué carajo es? Pero ¿qué es lo tuyo? ¿Por qué tú te trepas donde no tú tienes que treparte? No, ahí no te trepas. She commands ¿tuviste? attention. ¿Ya tuviste todos los bugs que tiene el juego? Lo único... Hay un... Se mata. I saw one that blew my mind and just had me rolling. Fue Snorlax. Este tipo está montado en una montañita and he's just bugging the Snorlax. yeah. And the Snorlax does a body slam. But the Y body se va pa'l slam, cara. he's flying because of the body slam. The animation is not ending. So when he moves a little bit to the side, because it's an auto-targeting system, which is another bullshit thing that they put into the game, Snorlax just immediately flies off screen, and when he looks back to see where it is, está encima de un árbol. And it's like, how did the Snorlax fly from there to there? La realidad es que they reuse the assets. Diferente en Hisui. Hablemos que Ember tiene tracking. Why? Why does Ember have tracking? What do you mean tracking? Okay, hay un Rapidash, hace Ember, and it follows you. Eso es tracking. Ah, Why does it have tracking? pues yo no me he dado cuenta. It is a fireball. It is a fireball. It doesn't have tracking. Exacto. I can understand a Psychic Blast. A Psychic Blast does have fucking tracking because it's a telekinesis attack. Like, if it will fucking follow you. Pero a Fire Blast, just to make the game more difficult. Lo otro que me tripió fue el Snorlax usando Hyper Beam, que el tipo viene y se parece. So, what are you gonna do? Y de momento tú lo que es que el Snorlax hace así con los ojos and it just blasts the dude out of the way. Y yo, oh shit. Honestamente, el juego, there's people that beat the game in like 10 hours. Yeah, you can actually finish the game super fast porque no tiene. But you don't have to play it como te lo dice. You can literalmente skip through how breakable el juego can be. El juego, la realidad, el juego, you can have fun. O sea, yo no estoy diciendo a la gente, you just here. Y la cosa es que hay gente que están praising this game as masterpiece y mejor. Exacto. I'm having fun with the game, pero it's far from Game of the Year, perfect score. Honestamente, nada. You know que this game no estuvo tanto tiempo en development per se porque lo lograron sacar un mes ya, después como del quien otro. dice. Acuérdate que they reuse assets.
literalmente la gente, pero ¿en qué tú lo comparas con Breath of the Wild? Bro, like The whole literalmente world. Cabrón, el menú, mira el mapa. de- el It is Breath of the mapa, Wild. literalmente la gente, y la cosa es que ellos dicen que it's not an open world game, en la realidad. Game Freak creo que fue el mismo dijo que it's not an open world. El fog system es ridiculous funny because no, tú vas al final del mapa and they made this shitty ass fog. Y en Como, otro juego, cuando tú llegas al final del mapa, like o PlayStation sea, 1 obviamente era, tiene un fog. a badly fog. Eso parece el fog parece de Play 1. Y es hilarious. Porque es como que I'm expecting que después de Sword and Shield, o sea, hubieran puesto más effort, because la gente podrá decirme de esto, but, el problema es que Game Freak no va a poner mucho empeño because they know que they can do lazy shit and people will still buy it, en la verdad. Yep. Because Yo it's me Pokemon and rehuso. Game Freak. Yo me rehuso a comprar el juego. I will not buy it. Yo, en cambio, por ejemplo, if I want to play a nice Pokemon game, I'm playing World of Final Fantasy. Way better Pokemon game than fucking Legend of Arceus. And I spent $15 on that game. Yeah, well, I O sea, bought it. Y como, a mí me gusta, Pero- pero it's far from being the best. Eso sí, yo digo como que que yo vi, like, since it's a giant, para mí, like, it's a giant world, wild area, como Sword and Shield. Why couldn't that be in Sword and Shield? I mean, Sword and Shield se ve meh, and this one looks not so different in my opinion. Yo me acuerdo que I ran through Sword and Shield y había yo tengo Sword. En la animación de Sword, Station, he clipped through the floor y el walking animation era un robot. Era I see. and just gliding through and clipping and gliding through the floor. Y yo, Sí, that's horrible. This is $60 now? It's still $60. The fuck is this? Breath of the Wild is still $60. Of course, they're never gonna go down. Fíjate, Breath of the Wild yo lo he conseguido en 30 pesos y eso por ahí. Es So por you gotta ahí, pero just si lo compras nuevo de Nintendo, no, it's $60. No, si vas a comprar lo digital de ellos, it's gonna be 60. That's why I buy once a year. Y yo ahorro todos mis coins y en los juegos que valen la pena I do a discount y en los otros pues I just buy them outright. Pero fuera de eso, I don't buy physical copies porque no tengo like space to keep physical copies. Si tuviera like my own place, pues sí compraría physical copies. Pero prefiero tenerlo todo digital because I can just get a new machine and just jump on that one and continue running. Yeah. Y está todo en el cloud. Es lo mismo que yo le enseño a la gente mi librería de Steam y ellos me dicen, what the fuck is that? Tengo 600 y pico de juegos en Steam. So Y todos tú tienes más que my boyfriend, creo que he has almost 600 actually. Porque 500 something. yo estuve suscrito a Humble Bundle a través de 4 años. Yo empecé cuando Humble Bundle empezó en el beta and I just paid $10 a month y yo cogía 9 juegos todos los meses. And they gave me a AAA. Yo tengo la colección completa de Yakuza gracias a Humble Bundle y nunca pagué lo que valían los juegos. Además de que cada vez que llegaba Steam Summer Sales y Winter Sales, yo compraba juegos como loco. Yo sacaba siempre un budget de 125 a 150 pesos. And I would buy 20, 30 juego games. para keep piling them up. Bueno, los únicos juegos en esa lista, los únicos juegos que yo le he sacado fuego son los juegos de Warhammer. Porque yo soy un RTS freak en ese nivel. I just love those games. And I never played like the stories. Mi primo jugaban the story of the game. I just immediately went online to fight other people. And that's how I honed my skills. Yo iba a coger pela de los rusos. Eran los que estaban duros en ese juego. Los rusos hacían canto a medio mundo. Pero hablando de Arceus, yo digo que honestamente, por lo menos yo digo que la gente should stop dándole de manito a Game Freak de como que si tú me vas a cobrar 60 pesos, honestamente yo esperaba que ya para este tiempo, si Bandai Namco nos dio Pokémon Snap and that looks beautiful,
yo esperaría que Game Freak tirara esa misma calidad para un O, juego de ellos, o un especially poquito, Arceus. Ahora mismo, o un poquito I por have to debajo stop you porque, there. o maybe a little bit less Stop. porque you gotta admit que Pokémon Snap it's a linear game, tú te mueves, no es un linear, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esa? A rail shooter. It's a rail shooter. So you can just put está everything. bien, Me voy, ya, me, pero, me- pero, me- pero, me voy a ir por esa línea. Me voy a ir por esa línea. Y tú sabes muy bien de esto porque you code every fucking day. No es lo mismo meter un sistema de pero, matemáticas I a know, respuesta. Yeah. that's why, pero por eso mismo, es un juego que se tardaría bastante tiempo, and that should be fine, because you're gonna deliver something really good, porque they True. don't have to be delivering, ellos están que cada año tirando un juego nuevo. Por eso Call of Duty el último no le fue muy bien. O sea, cada año estar Advanced tirando Warfare. uno nuevo, la ¿Era calidad Advanced va a Warfare? ir por... No era Vanguard el que Sí, salió reciente que le fue mal. el último es Vanguard y como dijiste, salió mal. El anterior es Advanced Warfare. Ay, yo no sé. I don't know. El Es punto que. es Ya. que ahora mismo, si tú no tienes que tirar todos los Pokémon, porque ahora mismo Arceus no tiene todo. Es la realidad. Ujú. O sea, and they're not gonna do all of them because it's a fact que meter todos los Pokémon está heavy. Pero ahora mismo, si tú te tardas 5 years in development for a good Pokémon game a mismo models como el de Bandai Namco, mira, yo prefiero esperar lo que se tarde y tener un actual fucking imagínate un juego de Pokémon con las gráficas de Skyrim Yo- and shit, cosas Yo así. te doy otra cosa. De Skyrim. I personalmente, yo pagaría por un juego y después I would pay for add-ons to the game. También. 1000 veces Exacto. porque si ellos van a hacer lo mismo que están haciendo, ¿verdad? Que están haciendo just every year just dropping a new title and they're just rescanning the whole game like Call of Duty does. Ok, pues en vez de hacer eso, dame uno como si fuera Street Fighter, just give me the base Ujú. game and then just Exacto. add on to it as we go. Y just Como hicieron- let that code open. Exacto, literalmente lo hicieron con Sword and Shield, te tiraron una Exacto, expansión instead of después. tirando un tercer juego como siempre hacen, tiraron el expansion, which is a great idea porque yes, es mejor que tirar $60 The in a the third expansion gave you access to how many Pokémon? game. Not all of them. Fueron como 80 Pokémon. Sí, pero te dieron como 80 o 100 Pokémon extra or some shit like that. O te dieron acceso a otras regiones para meter al juego or some other shit. Ya yo ni me acuerdo. That was over a No me- year and a half ago. Exacto. Yo creo que cada región te añadía nuevos Pokémon. La Pero- verdad es que también la gente sí, pero en los juegos de Pokémon importa mucho la gráfica. You're correct. But eso no es excusa de que tampoco es que hagan trabajo y they charge you $60 for it. Mira, no vamos a hablar de las gráficas porque Brilliant Diamond y Shining Pearl, las gráficas de ese juego son they're atrocious. Uno, ellos reusaron assets en todas las movidas de agua, en todas las movidas de all of them are las mismas animaciones cuando impactan, son las mismas animaciones. Los Pokémon no se mueven, they're not realistic. Están muchos de lo que son literalmente los paper eyes, que lo que hace es como que tiene son dos, ¿cómo se dice esto? Dos, no es FPS, se me olvidó, frames, it's only 2 frames, literalmente open and close, that's it. I get hit, close, then I get open my eyes again. Yo me quedé mirando el juego y yo dije, I just paid $60 No. to see Oh, paper graphics from back in 2007. Like, what the fuck? Yo. I mean, en parte, yo creo que también, I understand your point, pero a la misma vez, they kind of did ¿cómo se dice? La palabra es el remake based, más o menos, pues, básicamente lo mismo chiquito, pero lo estás viendo grande, en quote unquote. Pero la realidad es que if they're gonna do remakes, either lo van a hacer a igual y upgrade, upscale, hay que decir la palabra, el mismo juego de Game Boy, para que sea visualmente grande para uno, o tirarse la maroma de remake los juegos para el modelo de Sword and Shield, but better. Because pues la realidad also, es que los Pokémon if we're gonna- running behind you. Los Pokémon running behind you. Couldn't they do algo similar a Let's Go?
which is awesome having all the Pokemon behind you. Por ejemplo, you can Pero ride an Onix. They were all to size. ahora, And fíjate, yo Diamond and creo Pearl, que they're los not. que hicieron Let's Go, correct me if I'm wrong, como no tengo acceso ahora mismo para buscarlo, pero yo creo que los que ayudaron con Let's Go fue los de Niantic, because they were the ones que Sí, estaban porque introduciendo pues, a regular people a lo que es Pokémon ahora mismo. Si hubieran hecho los juegos de Pokémon como igualito como Let's Go, así de bonito, Oh, that would have been también, and that would have here's the been funny nice. part. I don't even know. I don't own a Let's Go game. Y yo he visto el juego, how it plays out, y es 3 veces mejor que cualquiera de los que están ahora mismo. Yo tengo el Let's Go Eevee, eso se ve súper nítido. Algo así yo esperaba honestamente de Game Freak que hicieran algo similar. Pero yo siento que Sword and Shield was soulless, I guess. Por lo menos para mí felt soulless. Literalmente ellos se levantaron por la mañana del día de que iban a entregar el juego and they developed it in under 3 hours and then just throw it out there. Just give it to them, they're still gonna eat it. I don't give a fuck, just make money. That's the thing, o sea, ya ellos están en un punto que, o sea, la gente podrá defender Nintendo. Nadie te dice que you cannot enjoy the game. That's a fact. Like you can enjoy bad games. En la realidad, everyone can enjoy bad games. Everybody can enjoy bad movies. Hay gente que dice que esta movie es la mejor y para ti ahora mismo I love Sharknado movies and I know they're bad movies, but Spider-Man 3, we all know that's a guilty pleasure movie because you like it for the memes. That was a whole mess. Emo Peter Parker. And Emo Parker is the best. Pero la realidad es como que tampoco se le puede estar, como dijo ahorita, pasándole la manita encima a Game Freak. No, que sí, esto. No. O sea, Game Freak también tiene que ponerse las pilas porque ellos están compitiendo. Tú no me puedes decir que es mejor que Breath of the Wild because even though I know la gente love Breath of the Wild, pero same issue. Giant ass space, there's barely anything. Sorry, I got bored of it. Lo jugué and I got bored, and to me that's not Game of the Year. Y no me voy a meter en eso because I know people van a empezar en los comments a pelear y esto. I'm like, I have my opinion, but that's not Game of the Year. Eso honestamente would have been better. Mira, hablando de son Game of the 60. Year, didn't they shrink the Game of the Year Witcher para meterlo en Switch? Y es un juego extremadamente cabrón. Y Doom. I mean, they did Crisis. Crisis. Crisis, yo creo que estaba literalmente. Crisis es el mismo que. Crisis fastidiaba en PC con graphic cards peposa. Y es porque esta gente no lo sabe optimize bien. For some reason, your computer empieza. Por lo menos cuando yo traté de jugarlo, el calentón que salía, I'm like, never mind. Pero, o sea, my issue con Game Freak es que se le está pasando la manita, como que no, que it's good y esto no, y tampoco, porque ahora mismo they can keep sacando medio que cada año, and people will keep buying it because it's Pokemon, it says, Pokemon sells. Ya a este punto it feels que Pokemon is just selling by name. Pokemon Apple. Y, literal. And I love Pokemon. And we all grew with Pokemon. Y ya el audience I'll stay over here. Here. Con el TCG. TCG. El audience for kids. Mejor dicho, Nintendo, el audience es for everyone. Y for everyone. No es tanto just kids, es para todo el mundo. Pero tampoco es como que es fair que si hay otros juegos que son, por ejemplo, la gente dice que Breath of the Wild que es esto o lo otro, pero el Immortal Phoenix creo que es el de Ubisoft, sí, creo que sí, es el que hicieron. Sí, que todo el mundo que llamó que era un clon de Breath of the Wild. Yeah, it is. O sea, it is, but it did actually mucho mejor los puzzles, los dungeons, kind of things y todo eso mucho mejor que Breath of the Wild. Hello, do you remember Prince of Persia? I know. O sea, aunque it bombed, it did Give me Prince of Persia. Release them from their shackles. Soon. Pero la cosa es que, o sea,
hay juegos que a pesar que no hicieron bien por el mercado y eso y no le han dado y son underrated, a veces hacen cosas mejores que los mismos que son, obviamente los AAA. Y esto es como Game Freak y esta gente. O sea, ya es hora como que you're trying to compete con... Es más, cuando salió Breath of the Wild salió Horizon, si no mal me recuerdo. I chose Horizon over Breath of the Wild mil veces because el open world de Horizon, a pesar que la forma que ellos codificaron, que él se genera el mapa automático, Guerrilla honestamente that's fucking amazing. Y ahora Pero viene el you actually segundo. Procedural generation. Next it's level. mind blowing de verdad. You at least it felt like you always had something to do. Y para llegar a los sitios siempre tú te quedabas amazed. En Breath of the Wild yo lo que veía era The same thing. Coqui, y para llegar allá y con el caballo, and you're like, it felt like it needed more. Like, you just can't do an open world game y no añadirle cosas. Ahora mismo el de Arceus, todo el mundo tirándose fotos en el field and there's nothing. I expected more Pokemon around porque hello, sorry, they're in the freaking out in the field. I would expect varios, no tiene que ser 100, pero por lo menos mínimo like you're in the safari. Literalmente si tú vas al safari, tú ves varios. O sea, son detalles sencillos que deberían haber estado ahí. Yo estoy rehusado a comprar juegos de Pokémon. I bought creo que fue Shining Pro, porque era el juego que I didn't get to play back in high school. Todos mis amigos lo tenían, and I just borrowed it para poder jugar competitivamente contra otras personas. So a friend of mine would build the teams, and I would run the strategies. That's the way that we did it. Pero I never got to play it. That's why I bought the game. Yo tengo ¿Sí? por ahí esta Ultramoon. Mira este screenshot. Let's see, does it focus? Ahí. No, está bien focused. That kind of, yeah. It's it's empty back there. You're looking into the abyss of depression. ¿Sabes? Eso Yo digo que, ajá. ¿sabes? Ahora mismo ese juego, yo creo que ese es canon, pero no me acuerdo bien cómo es el timeline ahora, porque creo que es... Mira, María está ahí, se rió. Hello. Pero no me acuerdo ahora el timeline order de cómo está en caja ahora. Pero honestamente como que Nintendo should have just taken longer y hacerlo un poquito mejor. O sea, it's far from perfect. Yo me sentí y sentí como que maybe no tenía mucha esperanza porque pues Sword and Shield me mató. Ya de ahí I'm like... No, I played Sword and Shield and era decepción. Like, no sé. I want to go back to it, but I didn't have such a great experience. I don't want to play anymore. I honestly, I would advise you not to go back. De verdad que el juego es garbage. Unless you're gonna be on the competitive side and play online, no vale la pena ir a visitar el juego. Por eso es que está sentado en mi Switch ahí. It's downloaded and everything and it's ready to go, pero I never touch it. Unless I feel like playing a couple of battles online. Y para eso me voy a ir a jugar ya se me olvidó el nombre del League of Legends de ellos. Mira, Jesús. That's how much I played it. Chester dice Senpai noticed me y Jemari dice que she's playing Abyss of Darkness. No sé cuál es ese, no me acuerdo. ¿Cuál es ese, Jemari? I don't know what that is. Let me Google it. Let's see if I can Google it. Yo The creo Great que Google. es... ¿Eso es para Switch? ¿Para PC? Is that the one with... No sé si ese es... It has like a... The Pokemon game. The Pokemon game? Pokemon Abyss of Darkness? Esto es uno de los que hicieron por acá. There's a bunch of them popping up. Esta porquería me está diciendo que es un... Es que el Amy lo dijo así.
No. ¿Sabes qué que Nintendo debería hacer? ¿Qué? Tirar Mario Strikers Charge, revivir Golden Sun, tirar Metroid 4 y la trilogía remaster. Son varias cosas. Bueno, Jesús dice que sí, he's vamos a hablar de downloading Metroid. Jesús dice que he's downloading Cyberpunk. Why were you doing that, man? Why are you doing that to yourself? Si tienes una computadora peposa, puede ser que lo puedas jugar bien y creo que we have it for the PS5, creo que yeah. Yo lo Ahí tengo. por lo menos está, yo lo jugué, no dio issues, pero por ese juego es que ahora todas las compañías están revolcándose, porque ahora no se atreven ni release. Bueno, Nintendo no cuento because Nintendo released the game y tiene un par de bugs, pero ahora no se atreven a release anything que tenga bugs mayores because pues Cyberpunk set the bar really high en eso. Yo tengo Cyberpunk ahí It's kind of funny. sellado porque no quiero jugarlo. You can play it for funsies, honestamente, again, for funsies. Lo tengo ahí para Pero el Xbox. Cuando, if I finish all my backlog, the Xbox, maybe I'll play it. sí, Maybe I'll play. yo no, si es así, todos los backlogs que uno tiene de diferentes consolas at this point, we need another life. Jesús dice Pero yo lo que digo es que Game Freak, Waluigi y Wario que tiren algo. Ojalá. I mean, they did it the water recently, so. Exacto, está el nuevo de Wario de Switch. Ese está fun. Y yo creo que ya está, lo han bajado porque no, eso de por sí es, what, 40, 50, salen 50 y creo que se puede conseguir como 40, 30 imagen especial a veces. Lo único que digo de Game Freak es como que, miren, put more effort, you know, o sea, you're not charging nada de barato y si vas a sacar, pues, Breath of the Wild 2 y eso, y honestamente yo estoy más pompeado por Kirby. Yo estoy loca para que salga Kirby. Oh my god, Kirby, and you can fish. Kirby likes MILFs. He's like, man, I love to fish. Felipe is like, he's like, nah. No. Yo Not the pun. yo me quedé en fishing en Breath of Fire 4. I missed that game. I should play it. Alright, what are we gonna use to close out with? Porque arrastramos a Arceus demasiado muy largo. Eso se sabía. Tampoco se puede hablar mucho así porque, pues, no evading spoilers por si acaso y eso, pero para mí, I know people will be like, ay, de esto, pero yo sé que la gente está fastidiando con IGN porque le dio un 7 por el Too Much Water, pero hay que quitarse la bandana de los ojos y be bastante critical because you're not paying $5, you're paying $60. $60. You can have, and it's not like those, no es que ese juego, cuesta $60 ahora and maybe in like a month va a bajar. That game will never be on sale. Imagínate how bad Sword and Shield salió, que literalmente cuando voy a Walmart siempre veo eso lleno de esos dos juegos. Imagínate how bad that is. Que usualmente todos los juegos de Pokémon si quedan bien poquito. Y that one's just... Imagínate, ni Metroid no se consigue. Cada vez que yo voy a Walmart nunca está Metroid. Mira, Chester dice que League of Legends va a tirar un fighting game. What? Oh yeah, it's been in development for over a year and a half. Igual, hay un par de juegos de ellos en el Switch. You can see them. Ellos dijeron que iban a sacar. Tacho, ellos lo que es animation y side games ahora, están tirando, ¿sabes? Y tienen para sacar. Yo todavía no he visto el anime que tiraron para Netflix y dice que es amazing. Arcane? Yeah, that one. You should watch it. Really good. Estoy viendo Lego Masters. Ni yo lo he visto. Didn't make me want to go back to League of Legends though.
No es para tanto, no es para tanto, no es para tanto. Pero ya. People enjoy Arceus, pero también déjense en respect. No se dejen que Game Freak get away with being lazy every year at this point. Exacto. Tú no hables, que tú eres el primero. Ok, El primero ok, en pelear eso. yo los compro, I'll buy them, but yo no, I don't worship them. I know what's wrong, I criticize them, but they still got my money. But I don't give them a 10 out of 10, because it's not. I bought Sword and Shield. It was horrible. Felipe también. ¿Qué? That you Que bought te Sword and compraste Shield. también Sword and Shield. Bueno, yo compré Sword, pero yo compré Sword like 7 meses después de que salió. It wasn't like I bought it immediately when it came out. Y literal lo compré, I played it for about like 12 hours and then I dropped the game. Sí, yo tengo Felipe dijo, yo tengo amigos en mi friend list de Switch que tienen hundreds of hours en Sword and Shield. Hundreds. Really? Te digo ahora. I mean, yo tenía más de 300 hours en Animal Crossing. I stopped because llega un punto como que esta gente no acaban de hacer nada adicional. I'ma just stop. Ok, mira, estoy viendo el Switch ahora mismo. Y tengo un compañero aquí que en Pokémon Shield tiene 1200 horas. Jesus Christ. ¿Qué? Pero, we shall see. Vamos a ver qué más van a traer Ninty. Por lo menos Kirby pronto. Y Summer Horizon ya el Special Edition está set. Solo falta que llegue aquí. Yep. A ver, Jesús dice Y los juegos The Bell Movie was good. Ah, verdad, tú lo posteaste. The Bell Movie. Yo no he visto nada todavía. Man, I'm behind on everything. Yo estoy ahora mismo watching One Piece. Voy por los episodios 100. Welcome, my child. Welcome. ¿Por dónde tú vas, Mario? You up to date? Yo sí, por lo menos manga wise también. Y más que I'm dating a One Piece fan, so that's how it is. Yo tengo un amigo mío que desde que yo lo conocí en... Yo creo que tú lo conoces. Yeah, we all know who he is. Julio llevaba 10 años y medio detrás de mí para que yo viera One Piece. 10 años para que yo viera One Piece. Coño, 10 años. Eso se llama Perseverance. Literal. That's He why never gave up. That's why he's a successful businessman. Yo dije, lo voy a empezar y qué sé yo. Y me acuerdo que en los episodios 30 o 40 algo así es donde Zoro gets his first power up cuando consigue las otras 2 katanas legendarias. And I know about Japanese history, so cuando ellos empiezan a mencionar los nombres, yo le dije, now I understand why this motherfucker is broken. He has 2 fucking legendary swords under his belt, y una de ellas es que if the sword likes you, it gives you extra luck. It's like, what the fuck? El tipo está roto desde el principio. Esa es la espada que él tira en el aire, él saca la mano y le pasa por el lado y no lo corta. Y like, esta es. La espada elige a su master. Pero si alguien coge la espada and they're not the sword itself doesn't shoot you, exacto. It will fail and you'll die in battle. No es que la espada te mata, pero es como que like if you try to deflect an attack or something, like the sword will vibrate and it flies off your hands and it hits you. So you die in battle. So la historia de la katana es eso, de que there were so many people trying to master the sword and they all died, hasta que llegó esta persona que la cogió and he became a master with the sword. Entonces hace, este cabrón tiene todas estas cosas and he's a 3-sword style and he has 3 legendary fucking swords. Of course he's broken from the beginning of the fucking game, the series. You know, Chester va por el 300. Chester va por like 300 something. Doesn't remember when Nami gets a full remake.
Now I know what por el que dice eso. Yo acabo de conocer Mi- de que fucking Luffy tiene un hermano. And I was like, what? Ace no es el hermano. At least the Yeah. adopted brother. Adopted. Gracias por el spoiler, porque ellos no han dicho nada Oh de my eso. lord. That's not a. That's. Lleva 10 That's a años, spoiler, cabrón. porque no, it doesn't matter, it's still a spoiler. Yo, literalmente, todos los videos de TikTok, a mí me sale algo de One Piece, I have to flip off, porque they're just spoiling something that's gonna happen in the future. Yo estoy viendo, en las últimas 3 semanas, yo he visto 100 episodios. Dead. Sí, yo todas Eso, las noches veo 10 episodios por las noches. a mí lo que me da risa es que Ace, a pesar de, no voy a decir más nada spoiler wise, pero es ridículo how en Japón él sigue saliendo a los top favorite characters. Es ridículo. Bueno, vamos a hablar de, like, Mira, vamos a. Yo, Ah, no, dije así que yo no. Que ya llevo bastante tiempito que. No, waifu wants no, to go to bed. we'll cut after this porque me empezaron Dale, esto. dale. Tú sabes que todas las series de anime tienen el power, ¿qué es que le llaman eso? El incremento del power. Ajá. La fruta. No, just en todos los animes there's, ¿sabes? Sí, Ichigo, Power sí, level, sí. power ranking. Power ranking, sí, entonces me acuerdo que Julio lo primero que me dice power ranking be damned, porque la serie from the get-go is stupid strong, like, tú sabes que Goku always have an extra power up that he pulls out of nowhere. Yo creo que en la serie de Bleach, Ichigo no estaba súper roto desde el principio porque Ichigo cogió pelas por todos lados. Yep. No fue literal hasta que él desarrolló el Bankai y con T-Bankai le estaban comiendo el culo. ¿Sabes? He had to like struggle through the whole series to become a really good, hero or whatever. Lo mismo que My Hero Academia hace esas cosas también, because this motherfucker getting beat up all the way up. Pero no es como esta serie que you start from the beginning y Luffy, when él literalmente, he empties out his mind, ya que de por sí ya está empty. Mira, tu micrófono le pasó algo because we're just hearing a lot of noise. We don't hear you anymore. There you go. Thank you. No, still the No, same it's thing. Disconnected and still- connected back. Es que I had the air conditioning on, lo apagué, so ahora lo que vas a escuchar es el avión que tengo aquí al lado. Oh, Ah, that's great. Pues la parte era que yo decía, there's this system de adrenalina con el ser humano de que cuando you're in danger, you release all of the restraints from your body y you get access to, like, han visto gente que levantan carros y cosas así and they're not like strong or physically like ridiculous y es por esas cosas. Yo digo que Luffy tiene eso activado todo el tiempo. 'Cause y fucker- más con comida. y no, y con comida. It's this motherfucker from the beginning. I was like, a mí lo más que me encanta es que he doesn't kill people, pero de la manera más fea que él los destruye es el bazooka. And he just, I don't like you no more. And you're gone. What? He just pushes him away. Y te dice de los power levels ahora y deja que tú llegues más tarde que los power levels. No, The yo more juego- deeper you go, es ridiculous. Yo juego, there's like a little competitive capture the flag or like King of the Hill game en el teléfono de One Piece. Y Buggy the Clown es uno de mis favoritos. I just like because he's a clown and he's just annoying as shit. Everything is flashily. But there's the ¿cómo se llama ese cabrón? El tipo de electricidad que he has the whole arc in his back. Ese fue uno de mis main players en el juego. I don't even remember the name. I just played the guy. I like his abilities and the way that he's structured. Y ese era el que yo jugaba. Like, I never paid attention to his name, de dónde salía en el arc, nada de eso, porque I don't I'm wanna... pretty sure, después que tú llegas, cuando llegas al up to date, I have an idea qué character puede ser que you end up liking too. Yo también tengo el juego de que es Samurai Warriors en el Switch. One Sí, Piece Warriors. Se me olvidó el nombre del pirata. Yo no sé si él es un Navy. No me acuerdo si era Navy o era un pirata. El que hace volcanes. Like, he punches the floor and everything just becomes melted lava.
I don't remember I know which the guy. I know which one. No me acuerdo el nombre ahora, but I know which one tú dices. I liked it just because es el stance de él, that he knows he's that powerful and he just walks around not giving a shit. Me gusta mucho ¿cómo se llama este tipo? God, I forgot, Smoke. Ya se me olvidó el nombre de él, que he has the plum fruit. Que todo el cuerpo de él es Smoke. Tiene 2 cigarros en la boca and he Smoke. literally has His name is Smoke. Smoke, I don't remember, but llevo como una semana sin verlo. Pero a mí lo que me tripió fue que al principio, this motherfucker has, en vez de bala, fucking tabaco. Todo el de todo eso tabaco. Y yo dije, what? Ah, right, this was this was like late 90s, beginning of 2000s, where todo el advertisement is smoke. Ah, sí. Hey, mira, vamos a Pero dejarlo me hasta gusta ahí, que- you know. You know. Yeah, no, porque si no seguimos por para abajo. Anyway. La foto que te envié, Felipe, en el chat te envié la foto. Si es ese, creo que es el que tú mencionaste, que era este. Yeah, that's the guy. Yeah. Anyway, Sakatsuki. Katsuki. I think I know which one it is, but I might know. Anyway, pues mira, pues, you know, thank you for joining us on our podcast. Hopefully we'll be back, you know, next week. Mi nombre es Alex. I'm Felipe. And Lee. And we'll catch you in the next one. Bye.